Colegio Líder del nivel número 1. Esta semana vamos a continuar con el tema de la evolución del castellano. La semana pasada hablamos que el castellano se estaba formando habían lugares, habían comunidades antes de la llegada del Imperio Romano, ¿no es cierto? Cómo se formó el castellano, la lengua madre del castellano, que es el latín, durante el Imperio Romano, con su caída, cómo se van a dialectizar el latín, y aquí va a conseguir las lenguas romances, donde va a estar el castellano. Muy bien. Ahora, evolución del español. Ahora, el español es hablar del castellano de España, ¿no es cierto? Vamos a ver aquí. Primero, en la Edad Media va a surgir el término castellano en el condado de Castilla. Castilla era uno de los lugares más importantes de la península ibérica, ¿no es cierto? Y lo que querían hacer era consolidar, porque antes había como que reyes en cada lugar preciso. Había un rey en Castilla, un rey en Navarra, un rey en Aragón. Entonces querían unificar toda España. Va a dialectizarse el latín en este lugar en Castilla, y por eso toma el término castellano, porque surge en Castilla. En el siglo X vamos a tener las primeras palabras que se escriben ya en un castellano primitivo, que van a ser las llamadas glosas silenses y las glosas emilianenses. Las glosas son como pequeñas anotaciones que están al costadito de manuscritos en latín. Es decir, el manuscrito estaba en latín y por cada párrafo como que escribían en castellano, como para poder traducir y como un pequeño resumen de qué trataba ese párrafo. Luego, en el siglo XI va a evolucionar el castellano, y ya hablábamos de un castellano un poco más literario con las llamadas jarchas. Las jarchas son como pequeños poemas amorosos, y además estos poemas tuvieron toques del árabe, porque del castellano con el árabe va a surgir los llamados muaxajas, y los muaxajas también es un dialecto del castellano. Ahora, en el siglo XII van a surgir en el plano literario el Méster de Juglaría. Con el Méster de Juglaría va a surgir el primer manuscrito literario escrito en castellano, que va a ser el Cantar del Miocid. Es muy importante para España porque se escribe ya un libro con el castellano. En el siglo XIII ya el castellano está depurándose. Además se da la reconquista española, la cual significa expulsar a los árabes del territorio español. Y con el matrimonio de los reyes católicos ya se estaba consolidando España, y aquí Alfonso X el Sabio va a oficializar el castellano. Castilla se coloca como uno de los principales lugares, tanto en el aspecto político como económico, y es por eso que al tomar poder Castilla, Alfonso X oficializa el castellano, así que cada lugar que iban conquistando, que iban unificando Castilla, iba también colocando el castellano como su lengua oficial. El Nuevo Mundo. 1492 es un año muy importante para España. Primero, por el descubrimiento de América. Esto significa que el castellano se empieza a internacionalizar. Luego se da la publicación de la primera gramática castellana de Antonio Elio de Nebrija. ¿Qué significa la publicación de esta gramática? Significa que España ya tiene normas, ya tiene léxicos, ya tiene palabras propias escritas en castellano. Entonces eso es importante porque está aportando. Mira, tienes que escribir las palabras de esta manera, así se tienen que escribir, y todas las personas tienen que seguir esas reglas. En el siglo de oro, porque 1492 estamos hablando de la llegada del Nuevo Mundo, el siglo XVI y siglo XVII para España representó su máximo esplendor, el llamado siglo de oro español. Vamos a tener primero que el castellano ya no se va a llamar así. ¿Por qué? Porque ya España está unificada, España es uno solo. Entonces ya no es castellano solo de Castilla, no es que Castilla siga predominando, sino que ahora todos son uno, y es por eso que pasa a llamarse español. Luego tenemos que con la llegada a América, ¿no es cierto? Una vez que llegan aquí a América, el léxico de los españoles se va a incrementar debido a que empiezan a convivir con lenguas indígenas propias de América, como el nahual, como el quechua, el ticuna, ¿no es cierto? El taíno. Entonces, estas lenguas aborígenes de América, al chocar con los españoles, van a empezar a crear más léxico que ellos también van a utilizar. Por ejemplo, palabras como aguacate, cacao, canoa, chocolate, vicuña y otras son propias de aquí de América, pero que con la llegada de los españoles ellos también las van a tomar en su léxico. Estos son los llamados americanismos.
ellos van a tomar palabras de América indígena, ¿no es cierto?, de América, que van a ponerlos como propio de ellos, ¿no es cierto?, parte de su léxico. Entonces aquí vemos pues cómo va evolucionando el español a raíz de los diferentes siglos y los diferentes contactos que tuvo durante todo este proceso. Muy bien, continuando con esta etapa del siglo de oro, tenemos que la imprenta va a ser uno de los inventos más importantes para España, debido a que se fijan las bases de la ortografía y el léxico. Ya todo el mundo, gracias a la imprenta, puede tener un manual, ¿no es cierto?, de estos, como los que Antonio de Nebrija hizo, para poder establecer cómo se escriben las palabras, cuáles son estas nuevas palabras que se va a implementar dentro del léxico español. Nuevas incorporaciones como cultismos que van a hacer poder recopilar palabras del latín para el uso diario y palabras extranjeras que vienen de otros países que van a influenciar muchísimo dentro del léxico español. Tenemos, por ejemplo, de Portugal, van a utilizar palabras como buzo, buceo, ¿no es cierto?, y los derivados vienen de aquí. De Italia, palabras como alarma, fusil, novela, soneto, España los va a adquirir. Del latín, por ejemplo, van a tomar palabras, ¿no es cierto?, el latín ya estaba en desuso en ese tiempo. Tenemos adolescente, métrica, infausto como palabras dentro del léxico español. Muy bien, como dijimos, el siglo de oro español va a ser tanto en el siglo XVI como en el siglo XVII. Pero a finales del siglo XVII, España empieza a perder sus virreinatos porque inicia un proceso de independencia. Entonces, económicamente España está yéndole mal, políticamente también. Hay un nuevo país que predomina y va a ser Francia. Hablamos de la época de la decadencia española, que es en el siglo XVIII. En el siglo XVIII va a predominar Francia en Europa, y es por ello que España como que se rige mucho a seguir lo que Francia está haciendo. Y tenemos que en 1713 España va a fundar la Real Academia Española. En Francia se había fundado ya la Real Academia Francesa y España lo toma de ejemplo y funda pues la Real Academia Española, lo cual es muy importante porque es la encargada de verificar estas nuevas palabras de uso, ¿no es cierto? Muchas de las palabras coloquiales que mayormente la gente utilizaba, que no estaban en el léxico, pero como la gente lo coloca como su uso diario, entran, ¿no es cierto? La Real Academia Española tiene que verificar todo ello. Palabras que están entrando muchísimo en uso, que no están en el diccionario. Entonces, lo que ellos tratan de hacer desde esta época es verificar estas nuevas incorporaciones, la ortografía, el léxico, etc. En Francia, obviamente, como es el país predominante, pues lo que va a hacer es incorporar también palabras del francés. Y eso se llama galicismos. Los galicismos son palabras francesas que entran dentro del léxico español. Palabras como carnet, como boutique, como broche, como tarta, están dentro del léxico español de uso diario. Entonces, como vemos, aquí hay una gran evolución de lo que viene a ser la lengua española, cómo se ha visto influenciada por los diferentes eventos que sucedió en los diferentes siglos. Muy bien, la próxima clase ya vamos a hablar sobre lo que viene a ser el español en la actualidad. Muy bien, chicos, ahora pasamos a lo que viene a ser nuestras preguntas, nuestros ejercicios de aplicación primero, ¿no es cierto?, sobre el tema de evolución del castellano. Y yo voy a resolver aquí los números y, las partes impares y ustedes los que vienen a ser los pares. Muy bien, nos dice, coloca verdadero o falso, ¿no es cierto?, según corresponda. En el siglo XIII se iniciaron los juglares y trovadores recitando sus cantares de gesta. Falso, va a ser en el siglo XII, recordemos que ahí estaba el cantar del mío Cid. En el siglo XII se abandona el latín como lengua oficial. Falso, esto ya se está dando desde el siglo X. En el siglo XV se publica la primera gramática del castellano de Elio Antonio de Nebrija, verdadero, ¿no es cierto? Al formar esta gramática, en 1492, que es un año muy importante, es el hecho de colocar un nuevo léxico, ya normas establecidas, normas ortográficas, ¿no es cierto?, normas de sintaxis, dentro de ya palabras propias del castellano como lengua oficial. En el siglo XVI el lenguaje llega a su máxima perfección, verdadero. ¿Por qué? Porque el castellano, ya convertido en español,
lo que va a hacer es internacionalizarse prácticamente con esto del descubrimiento de América. Muy bien, dice, el Diccionario de Alcalá es una obra de la Universidad Complutense creada por Cisneros, verdadero. En el siglo XVIII, en Francia, Italia e Inglaterra, se editaban gramáticas y diccionarios para aprender el español verdadero, ¿no es cierto? Las creaciones de la Real Academia, tanto de Francia como de España, se dan en este siglo. La Real Academia Española se fundó en 1718, falso, se va a fundar en 1713. Muy bien, ahora si vamos con nuestras preguntas de rumbo a la universidad y me dice, esta vez yo voy a hacer los números pares y ustedes los números impares, me dice la número 2, también hay dialectos regionales de la lengua española es decir, variantes geográficas del español, van a ver en Guinea Ecuatorial, que es un país en África, y Filipinas. ¿En qué país de África se habla el español como lengua oficial? Lo que acabo de decir, que viene a ser Guinea Ecuatorial. El castellano es ya lengua nacional en España en 1479 debido a que a la unión política de los reinos de Castilla y Aragón tras el matrimonio de Isabel y Fernando, los reyes católicos. Después del matrimonio de los reyes católicos, se va a consolidar todo España, se va a volver una unificación, porque recordemos que primero estaban como que cada reino, Castilla, Aragón, como que eran independientes, entonces no había una unidad. Luego de que ellos se casan, España pasa a unificarse porque eran dos reinos muy poderosos y bueno, se establece ya el castellano como lengua oficial en toda la península ibérica, en toda España. En la pregunta número 8 dice, ¿en qué año se publicó la primera gramática del castellano? Pues va a ser en 1492, ese año es muy importante. Muy bien, la número 10 dice, los primeros documentos escritos en el castellano, ¿cuáles fueron? Las glosas silenses y emilianenses, ¿no es cierto? Recordemos que estas pequeñas anotaciones que se hacían al lado de los manuscritos en latín ya eran palabras castellanas. La castellanización del Nuevo Mundo. Pues es un proceso que aún continúa implementándose, ¿no es cierto? Lo que sucede después de la conquista de América es que pasa, pues, lo que estábamos mencionando, a ser internacional el español. Y bueno, hasta el día de hoy sigue recibiendo algunos cambios, ¿no es cierto? Un cambio constante siempre en las lenguas hay. ¿Quién fue el autor de la primera gramática castellana? Pues Helio Antonio de Nebrija. Muy bien, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Transcribir en el cuaderno la parte teórica, en el libro lo que yo ya he resuelto. De tarea tienen ejercicios de aplicación, los números pares primero, bueno, las letras pares, en la página 18, la lectura, las preguntas que están en la página 20. Rumbo a la universidad, esta vez ustedes hacen los números impares, ya cambiemos ahí por favor, yo he hecho los números pares, ustedes hacen los números impares, en la que está en la página 21 y 22, y en el cuaderno lo que van a hacer es averiguar qué son los germanismos, ¿no es cierto? Porque nosotros habíamos aprendido en la clase que tenemos, por ejemplo, palabras de portugués, de Portugal, que nosotros lo aceptamos, del italiano, los italianismos, los americanismos. Ustedes van a buscar qué son los germanismos y van a escribir 10 ejemplos de ello. Eso en su cuaderno como tarea. Muy bien, esto ha sido nuestra segunda parte, porque la próxima semana seguimos hablando sobre el español, ¿no es cierto? Primero vimos su etapa de formación, hoy su evolución a través de los siglos, y así vamos a hablar sobre nuestra lengua oficial en nuestro país.